Está al día con Hernán Higuera. Recuerden el 098-999-9819 abierto para ustedes, para que opinen sobre lo que nos ocurrió el fin de semana a la mayoría de ecuatorianos. 11 provincias sorpresivamente se apagaron. Gran parte del país. La mañana del sábado 7 de septiembre, según la Cámara de Comercio de Guayaquil, cada hora sin energía le cuesta al país 12 millones de dólares. Miguel Robalino, experto en temas de energía y petróleo, está con nosotros. Miguel, muy buenos días, un gusto saludarlo. Parecería que las desgracias nos llegan juntas. Falta de electricidad, el tema de la refinería, es decir, estamos en una situación crítica y caótica. Ya es una desgracia, decían algunos ciudadanos en los mensajes. Hoy empieza supuestamente a operar esta contratación que hacen de este barco que tiene la posibilidad de generar algunos megavatios, pero que no van a superar el déficit que tenemos en energía eléctrica. Primero, un error humano, nos han dicho. ¿Es fácil creernos eso? Miguel, buenos días. Hernán, buenos días. Gracias por el espacio. Un saludo cordial. Bueno, primero vamos entendiendo que salir de una crisis eléctrica es un tema complejo y que necesita un enfoque multifacético, Hernán. Y aquí, lógicamente, lo que tenemos que comenzar a analizar, más allá de las causas, realmente cuáles van a ser las soluciones. Entonces, si bien es cierto, primero hay que hacer un análisis de la situación, que creo que ya todos los ecuatorianos lo tenemos sumamente claro, porque es un tema que históricamente ha venido dándose, y hay que decirlo históricamente porque han sido casi 5 gobiernos, incluido el de Guillermo Lasso y el actual, los que tenemos estas crisis eléctricas. Es decir, hay que hacer un análisis de la situación, y segundo, hay que ir buscando las soluciones. Ese es el punto importante, que usted bien lo ha dicho. Realmente tenemos que nuevamente poner el hombro a los ecuatorianos, porque tenemos que cargar estos malos manejos, esta crisis energética que nos han generado. Si bien es cierto, viene de gobiernos de atrás, pero también los que llegan tienen la obligación, entiéndase bien, la obligación de darnos soluciones y no comenzar a buscar las excusas, que realmente es la herramienta de los incompetentes. Pero se podría pensar, por lo que pasó este fin de semana, que se trata de un sabotaje, como lo advirtió el ministro de Defensa días atrás, y que gente de los mandos medios está intentando generar esta crisis por lo que genera, ¿no? Además de los apagones, genera una situación política inestable. ¿Usted cree que eso esté pasando? Mire, lo que yo creo que está pasando es que realmente no existe el control necesario ni el conocimiento a la cabeza de estas carteras, de esta cartera de energía, que es muy importante. Y aquí, más allá de que sea o no un sabotaje, simplemente tienen que responder el gobierno de turno y darnos la solución. Yo diría que ya viene a ser trascendente o secundario cuáles sean las causas, paralelamente a las que ya sabemos, que es falta de mantenimiento al parque eléctrico, no se han aplicado los programas de expansión de generación eléctrica, no se ha hecho inversión, no hay modelos o marcos o políticas energéticas para que venga la inversión, no hay programas a largo plazo para que nos den un alivio, no hay programas de socialización para hacer modelos de eficiencia energética a la población. Es decir, eso es lo que nos interesa, Hernán, que nos planteen. Y ahora yo le sugeriría al gobierno que, más allá de, internamente buscar cuáles son o no los culpables, nos comience a dar un enfoque a los ecuatorianos y cómo podemos seguir ayudando en estos malos manejos que definitivamente ha sido todo causa de los políticos. Parecería que el gobierno, en medio de todas sus improvisaciones, no se está dando cuenta de lo que ocurre dentro del Ministerio de Energía y de todas las entidades encargadas de abastecerle de energía al país. Ya no es la primera vez que nos hablan de un sabotaje. Acuérdese que a la ex ministra de Energía le acusaron de lo mismo, ¿no? Dijeron boicot, sabotaje. Hoy nos dicen falla humana. Entonces cualquier persona va, hace un cortocircuito y el país sin luz, a oscuras, obsoletas, y nadie nos da una explicación. Nos dicen, sí, ya tenemos soluciones, la barcaza turca hizo su primera interconexión de prueba con Selec, pero sabemos que eso no es suficiente. ¿Verdad? Lo primero que tiene que hacer el gobierno es un análisis de la situación, y esto significa sincerarse. Aquí no podemos estar jugando a las adivinanzas, sino sencillamente. El Ecuador necesita una cantidad de megavatios hora. Este es el déficit y esto es lo que hemos conseguido en el mercado. No hay más. Y el déficit que vamos a generar, ¿qué significa? ¿Cuántas horas de apagones? Así de sencillo, para decirlo de una manera que se entienda, Hernán.
porque muchas veces ya comienzan a generarse estas hipótesis o teorías buscando culpables a terceros, que eso no nos interesa. Mire, aquí lo que tiene que interesar es esta crisis eléctrica, cuánto afecta a la economía. Usted dio un dato muy interesante. Y más allá de eso, no solo es la parte económica, es la parte de seguridad, es la parte ambiental inclusive, o sea, todo lo que genera una crisis eléctrica. Entonces yo lo que sugeriría es que más allá de que prácticamente estamos en una crisis eléctrica, el Ecuador vive una crisis energética, usted ya planteó, porque hay una crisis en el sector petrolero, hay una crisis en el sector minero, y hay una crisis lógicamente en el sector eléctrico y de energía. Entonces, más allá de eso, lo que nosotros necesitamos o se requiere es sincerar cifras por un lado y por otro lado buscar soluciones que todos entendemos y sabemos que al momento, es decir, para el año 2024, que estamos a las puertas de terminar, por decirlo menos, no va a haber forma de sustituir ese déficit, Hernán. Aquí lo que se tiene que comenzar a plantear es, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora para ver si el año que viene, el 2025, y es lamentable que lo digan, pero hay que decirlo objetivamente, qué es lo que tenemos que hacer para el año 2025 y no se vuelva a repetir? Ese es el enfoque. Ese enfoque se llama corto, mediano y largo plazo, que es lo que no nos están dando. El gobierno ha hecho un llamado al sector industrial para que prendan sus generadores a cambio de darles compensaciones, pero parece que no están claros ahí. El sector industrial todavía no ha dicho nada, no ha respondido a ese llamado que hace el gobierno. Pero también los ecuatorianos tenemos que ponernos, digamos, un poquito de frente a esta situación. Veo ya en pleno septiembre gente poniendo luces de Navidad en plena crisis eléctrica. Creo que falta conciencia de los ciudadanos, ¿no? Todavía nos cuesta apagar la luz que no utilizamos, dejar los focos apagados. Eso también es parte de una crisis. Correcto, Hernán. Mire, eso es la parte que llamamos eficiencia energética. Eso justamente es lo que el gobierno tiene que, a través de sendas campañas de socialización, hacernos ver y entender. Es como que si estuviésemos en una guerra para enfocar, ¿sí? Entonces, si entendemos, como usted plantea, que eso se llama eficiencia energética, es decir, a través de sendas campañas de socialización, lógicamente ayudarnos a entender o a que entienda la población que necesitamos ahorro energético, que es parte de la solución, porque parte de la solución o gran parte de la solución a nuestra crisis, Hernán, la tenemos adentro del país. Las interconexiones que tenemos con Colombia y Perú, si bien es cierto, también hay que considerarlas en una crisis eléctrica, pero no son la solución. Es decir, aquí se tiene que trabajar casa adentro para ir viendo cómo vamos dando soluciones y comenzar a regular lo que está mal adentro. Tenemos pérdidas negras que van desde el 5 hasta el 27%, dependiendo de provincias, y eso está en manos especialmente de las distribuidoras. Ahí hay un punto donde se tiene que trabajar sumamente fuerte. Y ahí le quiero preguntar, ¿las empresas distribuidoras hacen gestión para recuperar esa energía que nos roban o la energía que no nos pagan? Hernán, no tienen que las empresas distribuidoras son las que tienen que hacer la gestión, pero más allá de eso. ¿La hacen? Se entiende que no, porque de acuerdo al Atlas Eléctrico del año 2023, las pérdidas negras se ubicaron en un más o menos del 14%, que hablando en gigavatios son casi 4.000 gigavatios, que eso es muchísimo dinero para el país. Entonces, más allá de eso, Hernán, aquí hay que entender que tiene que haber una política energética fuerte desde la cartera de energía para no solamente pedirles, sino exigirles que esos índices se bajen. Entonces, si vamos viendo el análisis, Hernán, aquí el problema no está puntualmente en los mandos medios. El problema tiene que solucionarse desde la cabeza, con carácter, con fuerza, con conocimiento y con liderazgo. Hablemos de la refinería de Esmeraldas y su mantenimiento. Se viene desde hace ya varios meses alertando de la bomba de tiempo que significa la refinería de Esmeraldas, hasta que por más de 2 meses se vienen diciendo que ya esto es un colapso, y efectivamente pasó el fin de semana. La refinería de Esmeraldas paralizó de manera intempestiva debido a una falla de compresores en uno de sus componentes, y las tareas de mantenimiento van a tardar 65 días. La pregunta que cuando yo me enteré de esto saltó de inmediato es: ¿van a lograr arreglar la refinería? ¿Corremos el riesgo de quedarnos sin la refinación de combustibles para el consumo interno? Exactamente, el concepto o el principio es el mismo de lo que nos está sucediendo en la parte eléctrica, Hernán. El Ecuador vive una crisis energética que parece que los políticos o no se dan cuenta o no quieren abrir los ojos.
Y parte de eso es lo que está sucediendo, definitivamente. Mire, una refinería tiene 6 componentes muy sencillos. Se llama unidad de destilación, donde usted separa el crudo. Tiene una unidad de conversión, o la que está en reparación, la FCC, que es donde realmente se hace el corazón de la refinería. Tiene usted una unidad de tratamiento donde separa el nitrógeno, el azufre. Tiene una unidad de energía, porque muchas refinerías producen su propia energía. Tiene almacenamientos para crudo y derivados y tiene prácticamente unos laboratorios. Así se conforma una refinería normalmente, para que se entienda y entienda el público. Es un parque industrial. Ahora está afectado el corazón de la refinería, que es la FCC, justamente donde se hace la alta o mediana conversión para los crudos. Pero esto no es nuevo tampoco, Hernán. No es nuevo. Estamos hablando con respecto a lo eléctrico. Usted igual ha hecho muchos reportajes sobre la misma refinería y no existe una política energética donde nos haga entender que el Ecuador tenemos que ser industrializadores. Allá tenemos que caminar. Entonces, si ni siquiera hay la política, la idea, peor vamos a esperar que se comience a hacer una planificación que no nos haga estas paras que no son programadas, porque en refinación se establecen las paras programadas, es decir, para los mantenimientos preventivos. Esta estaba prevista para octubre, se ha adelantado un mes, precisamente porque las condiciones no existen, porque en el sector energético han venido los cambios políticos constantes, gente que sabe, gente que no sabe, unos que saben más, otros que saben menos, es decir, es un sector totalmente abandonado cuando es uno de los sectores estratégicos, pero el manejo político es increíble ahí. Hernán, cuando los políticos entiendan que los sectores energéticos son los que prácticamente apuntalan las economías, yo pienso que cuando logren entender eso, algo habrá de razón. Pero es impresionante lo que está pasando y ya no podemos permitir los ecuatorianos, Hernán, que aquí jueguen con el futuro de todos nosotros, de nuestros hijos, nuestros nietos. Usted ha dicho, mira, han pasado en este gobierno, que es completar el gobierno anterior, que ha sido el peor manejo energético, el del expresidente Guillermo Lasso, ha sido el peor manejo energético. Lógicamente, también, si bien es cierto, él se excusa que ha heredado, porque aquí todos han heredado, mi pregunta es, ¿para qué llegaron? ¿Para qué llegaron sin planes energéticos? ¿Para qué llegaron sin planes de gobierno? ¿Para qué llegaron sin cuadros? Pero cuadros que realmente, gente que vaya a la cabeza de todos estos sectores de Hernán, que vaya a darle el valor agregado, no pueden ir a aprender. Hay una responsabilidad, poner curvas de aprendizaje y gente que sobre todo ha fallado mucho en la ética. Miguel, puntualmente y concretamente le pido una respuesta. ¿Corremos el riesgo de quedarnos sin combustibles? Definitivamente sí, Hernán. Definitivamente. Y más allá de eso, mire, es una temporada muy compleja. Hay que entender que en el mes de diciembre, especialmente, es un mes muy complejo para los sectores energéticos y de hidrocarburos, especialmente para los sectores de refinación, porque prácticamente ya se comienzan a cerrar los inventarios. ¿Qué significa? Que las refinerías en el mundo comienzan prácticamente a hacer la colocación de futuros, que son los de enero, y ya comienzan a cerrar inventarios, es decir, ya si necesitaríamos combustibles nosotros, de prolongarse este cierre de la refinería, si necesitaríamos combustibles prácticamente, y no hay una previsión real, objetiva, a lo mejor ya, como es un mes complicado, podría ser que a lo mejor ya no consigamos combustibles inclusive ni para importar. Ese es un análisis que hay que hacerlo desde la geopolítica, porque así funciona. Ese es un tema grave, delicado, la advertencia que nos hace Miguel Robalino frente a la situación de la refinería de Esmeraldas y también el tema del sector eléctrico. Le agradezco mucho por aportar en este noticiero, por levantarnos las alertas y ver qué piensan los ciudadanos y las autoridades. Ojalá escuchen lo que antes no lo hicieron. Gracias, Miguel Robalino, experto en temas energéticos. Siempre un placer. Gracias a ustedes. 6:55. Buena semana. Esto es Notimundo al Día.